En la Ciudad de México, donde el bullicio nunca se detiene y las luces de los rascacielos parecen competir con las estrellas, un hombre poderoso se enfrentaba a su mayor derrota. Don Ernesto Aguirre, empresario de renombre y dueño de una de las fortunas más grandes del país, vivía en una mansión en Lomas de Chapultepec, rodeado de lujos que para muchos parecían imposibles de imaginar. Su vida estaba marcada por contratos millonarios, cenas exclusivas y un respeto cimentado en el poder económico. Sin embargo, todo eso había comenzado a perder sentido el día en que sus hijos nacieron. Emiliano y Sebastián, los gemelos que habían traído esperanza y orgullo a la familia Aguirre, llegaron al mundo con una enfermedad misteriosa que ningún médico podía diagnosticar con claridad. Desde su primer respiro, la salud de los pequeños fue una lucha constante. Sus cuerpos frágiles parecían resistirse a cada tratamiento, y su padre, acostumbrado a comprar soluciones, se topaba con una realidad que ni todo el dinero del mundo podía resolver. La mansión se llenaba de visitas de especialistas, médicos de hospitales privados en Polanco, incluso expertos extranjeros. Todos llegaban con trajes impecables y diagnósticos sofisticados, pero siempre partían con la misma conclusión: no podían garantizar la recuperación de los gemelos. Esa impotencia, que nunca antes había sentido, comenzaba a corroer la fuerza de Ernesto. «No puede ser, doctor», decía con la voz cargada de frustración. «Pídame lo que quiera, pero encuentre una solución». Y el médico, con gesto serio, respondía: «Hemos hecho lo humanamente posible, señor Aguirre. No hay avance que se sostenga». En medio de esa tormenta, Mariana, la esposa de Ernesto, se mantenía firme en su papel de madre. Su amor por los niños la impulsaba a no rendirse, a creer que aún existía un camino, aunque fuera invisible para la ciencia. Cada noche velaba junto a las camas de los gemelos, acariciándoles el cabello y murmurando plegarias. La desesperación de la familia Aguirre contrasta con otra historia que se desarrollaba a pocos kilómetros, en el corazón de la misma ciudad. Allí, entre el humo de los puestos callejeros y el ruido incesante de los semáforos, sobrevivía un niño sin apellido ni fortuna, Diego. Su vida no conocía de mansiones ni banquetes, sino de esquinas, parabrisas y monedas que apenas alcanzaban para una torta de frijol. Diego dormía donde podía, a veces en los pasillos del metro Pino Suárez, otras en cartones húmedos junto a los muros de la Merced. Sus manos, endurecidas por el frío y la calle, contaban la historia de un niño que aprendió demasiado pronto a cuidarse solo. Sin embargo, en medio de tanta crudeza, algo en él permanecía intacto. Una ternura escondida, una chispa que lo hacía diferente de otros que habían endurecido el corazón para resistir. Esa dualidad, la del hombre millonario consumido por la impotencia y la del niño callejero que aprendía a sobrevivir con lo poco, pronto se entrelazaría en un destino que nadie imaginaba. Y es justo aquí, donde las dos realidades más contrastantes de México parecen distantes, que empieza la verdadera historia. Una historia que no habla solo de enfermedad o pobreza, sino de encuentros que cambian vidas para siempre. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Historias como esta merecen ser contadas y compartidas, y al suscribirte, podrás seguir cada capítulo de este relato lleno de emoción, humanidad y esperanza. El eco de ese destino inesperado comenzaba a formarse en silencio, sin que los Aguirre ni Diego supieran que sus caminos estaban destinados a cruzarse. Porque en un país donde la riqueza y la miseria coexisten pared con pared, basta un instante para que el rumbo de la vida cambie. Y ese instante estaba más cerca de lo que cualquiera podía prever. Las mañanas en la mansión Aguirre se habían convertido en un desfile silencioso de batas blancas, portafolios y rostros tensos. Los mejores especialistas de México llegaban en autos de lujo hasta la entrada, recibidos por asistentes que parecían más preocupados por mantener la apariencia de orden que por el sufrimiento de los niños. Dentro de la casa, el ambiente era otro. La desesperación impregnaba cada rincón. Ernesto Aguirre,
Acostumbrado a ser un hombre que imponía respeto con solo una mirada, ahora se sentía como un náufrago en medio de un mar sin orillas. Pasaba las noches en vela en su despacho, rodeado de informes médicos, gráficos de laboratorios y números que no le decían nada. Su vida, antes gobernada por cifras de contratos y balances, había sido desplazada por términos médicos que aprendía de memoria con la esperanza de hallar una clave. «Doctor, dígame qué más podemos hacer», preguntaba una y otra vez, con la voz endurecida por el cansancio. El médico, un internista reconocido del Hospital Ángeles, respondía con tono mesurado. «Señor Aguirre, los tratamientos que hemos intentado son los más avanzados disponibles. No hay evidencia de que una nueva intervención traiga resultados diferentes». Ese «no hay evidencia» martillaba en la mente de Ernesto como un recordatorio cruel de su impotencia. No importaba cuántos aviones privados enviara a Houston o a Madrid, todos los diagnósticos se parecían, no había cura definitiva. Mientras tanto, Mariana, su esposa, se aferraba a la fe como a un salvavidas. Sus rezos se intensificaban cada noche y con voz temblorosa suplicaba: «Dios mío, no me quites a mis hijos. Si el dinero no sirve, dame otra salida. Dame fuerza para no caer». En el interior de la casa, las habitaciones de los gemelos se llenaban de aparatos médicos que emitían pitidos intermitentes. Las enfermeras, discretas y diligentes, ajustaban sueros y vigilaban los signos vitales. Emiliano y Sebastián, demasiado pequeños para comprender la magnitud de su enfermedad, miraban a su madre con ojos cansados, pero llenos de confianza. Para ellos, Mariana era la única certeza en un mundo de agujas y medicamentos. El contraste entre padre y madre se volvía cada día más evidente. Ernesto exigía resultados y se enfurecía con cada silencio médico. Mariana, en cambio, abrazaba a sus hijos con ternura y repetía: «Todo va a estar bien, mis amores, lo prometo». Esa diferencia generaba discusiones constantes entre ellos. «¿De qué sirve rezar, Mariana?», gritaba Ernesto golpeando el escritorio con el puño. «Lo que necesitamos son hechos, no plegarias». Ella lo enfrentaba con firmeza sin elevar la voz. «Lo que necesitamos es no rendirnos. Tú crees que el dinero lo resuelve todo, pero hay cosas que ni tu fortuna puede comprar». La tensión crecía día tras día. En reuniones privadas con sus socios, Ernesto intentaba mantener la compostura, pero algunos notaban su desgaste. Sus llamadas eran más breves, sus decisiones más erráticas. Uno de ellos incluso le susurró en una junta en Santa Fe: «Ernesto, todos sabemos lo de tus hijos. Si necesitas tiempo, dilo, pero no arrastres a la empresa contigo». Esas palabras fueron como una daga. Por primera vez, su mundo exterior, el de los negocios, las inversiones y la reputación, comenzaba a tambalearse por una situación que no podía controlar. Y mientras la mansión se convertía en un hospital privado, los rumores en la prensa rosa también crecían. Columnistas insinuaban que los Aguirre ocultaban una tragedia familiar. «El imperio del hombre más duro de México se tambalea», decía un encabezado. Ernesto sentía que lo perdía todo: su autoridad, su calma, su seguridad. Solo le quedaba el amor por sus hijos, un amor que lo hacía más vulnerable de lo que jamás hubiera admitido. Esa vulnerabilidad lo desgastaba, pero al mismo tiempo lo mantenía de pie. Porque aunque los médicos se declaraban impotentes, Ernesto Aguirre no estaba dispuesto a aceptar la derrota, y en ese afán de seguir luchando, aún sin saberlo, se acercaba a un destino que cambiaría su vida para siempre. En las entrañas de la Ciudad de México, donde el ruido de los claxones se mezcla con el pregón de los vendedores ambulantes, un niño aprendía a volverse invisible para sobrevivir. Diego había llegado a ese punto tras años de abandono y calles que lo forjaron con dureza. Nadie lo esperaba en casa, porque no había casa. Nadie lo llamaba por su nombre, salvo algunos amigos callejeros que compartían con él los días interminables entre semáforos y mercados. Su rutina era tan predecible como incierta. Amanecía en los pasillos húmedos del metro Pino Suárez, donde el olor a humedad
se combinaba con el del café que vendían en termos los primeros comerciantes. Se levantaba rápido antes de que los guardias lo echaran, y con el cabello revuelto caminaba hacia las avenidas. Allí lo esperaban los parabrisas de coches detenidos en el tráfico. Con un trapo viejo y una botella de agua sucia, intentaba ganar algunas monedas antes de que el sol lo consumiera. «¡Órale, chamaco, apúrate!», le gritaba un taxista, mientras Diego limpiaba apresurado el vidrio. «A ver si con esto desayunas algo». Una moneda de 5 pesos caía en su mano y él sonreía agradecido. No había tiempo para orgullo en su vida. Cada peso significaba una comida menos de hambre. A veces compartía el día con Toño y Marisol, 2 niños de su misma edad que se movían entre la Merced y San Lázaro. Los 3 se cuidaban entre sí, como una familia improvisada en medio de un mundo que los ignoraba. Esa hermandad de calle les daba la fuerza para resistir las noches más frías. Pero Diego no solo vivía de monedas. Su alma encontraba refugio en los pequeños gestos de bondad. Una anciana vendedora de tamales lo conocía desde hacía años, y al verlo pasar, siempre le ofrecía algo de comer. «Toma, mijito, no te quedes con la panza vacía», le decía entregándole un tamal de rajas envuelto en hojas de maíz. Diego respondía con una sonrisa tímida, sin saber cómo agradecer tanto. En su corazón, esos gestos eran tesoros que guardaba para sí, recordatorios de que la ciudad no era solo dureza. Las tardes lo encontraban caminando entre los puestos de frutas, aspirando el aroma de las guayabas frescas y el chile que se asaba en las parrillas. El bullicio del mercado lo envolvía, regateos, carcajadas, discusiones por unos cuantos pesos. Ahí se sentía vivo, aunque sabía que nadie lo veía realmente. Para la mayoría era apenas un niño más perdido entre miles. En ocasiones, cuando el cansancio lo vencía, se refugiaba en las escaleras de la Catedral Metropolitana. Observaba a la gente salir de misa, familias tomadas de la mano, niños vestidos con uniformes escolares. Él imaginaba cómo sería pertenecer a algo así, cómo sonaría escuchar una voz que lo llamara a casa. Ese anhelo se clavaba en su pecho, pero lo escondía bajo una coraza de aparente indiferencia. El cielo de la ciudad, cubierto de nubes grises y humo, reflejaba su propia incertidumbre. No había mañana garantizado, solo la certeza de que debía sobrevivir un día más. Sin embargo, en medio de la crudeza, algo en Diego brillaba. Una mirada limpia, una capacidad de sentir y cuidar que no se había apagado. Una noche, mientras compartía con Toño y Marisol un pan duro que habían conseguido, les confesó en voz baja: «Yo no quiero quedarme siempre aquí, ¿saben? Yo sé que hay algo más para mí, aunque no sé qué». Toño soltó una carcajada incrédula. «Pues si lo encuentras, acuérdate de nosotros, ¿eh?». Diego no respondió. Solo miró al cielo nocturno, con estrellas apenas visibles, y sintió que esas palabras eran una promesa. Aunque el mundo lo tratara como invisible, dentro de sí llevaba un deseo inquebrantable: ser visto, ser querido, ser alguien más que un niño callejero. Esa chispa, silenciosa pero firme, pronto lo acercaría a un destino que ni él podía imaginar. La noche en la Ciudad de México vestía sus mejores galas. El Museo Soumaya, con su estructura plateada que parecía flotar en Polanco, se iluminaba como un faro de modernidad y lujo. Allí don Ernesto Aguirre organizaba una gala benéfica en nombre de sus hijos, un evento pensado para mostrar fortaleza ante los rumores de la prensa y al mismo tiempo recaudar fondos para investigaciones médicas. Empresarios, políticos, artistas y figuras públicas desfilaban entre flashes y copas de vino, celebrando un mundo en el que todo parecía posible mientras hubiera dinero de por medio. Los violines acompañaban la entrada de los invitados, las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y los camareros ofrecían canapés delicados. Mariana, con un vestido elegante, sonreía por compromiso, pero sus ojos delataban cansancio y angustia. Sus hijos no estaban allí, permanecían en casa bajo el cuidado de enfermeras. «Mariana, estás radiante», dijo una socialité al acercarse. «Seguro tus niños pronto estarán mejor». Ella agradeció con una sonrisa forzada.
tragándose la incomodidad de escuchar palabras vacías de alguien que no conocía el peso de la incertidumbre diaria. Ernesto, en cambio, caminaba entre los invitados con firmeza, ofreciendo apretones de mano y promesas de proyectos futuros. El mundo debía seguir viéndolo como el empresario sólido que siempre había sido. A varios kilómetros de distancia, Diego merodeaba cerca de la zona buscando algo para comer. Polanco no era su territorio habitual, pero había escuchado que en esos eventos sobraba comida y quizá podría atrapar un pedazo de pan tirado al final de la noche. Caminaba con cautela, evitando a los guardias y observando con asombro los autos estacionados, vehículos lujosos que relucían bajo la luz artificial. «Mira nada más, parecen naves espaciales», murmuró para sí, mientras tocaba con los dedos la carrocería brillante de un auto que jamás podría imaginar como suyo. El hambre lo empujó a acercarse más. Sigilosamente se coló entre los proveedores que entraban con cajas al recinto. El contraste lo golpeó de inmediato. Un mundo de perfumes caros, vestidos brillantes y sonrisas ensayadas se desplegaba ante sus ojos. Nadie reparaba en él, un niño flaco con ropa desgastada, que parecía invisible entre tanto esplendor. El aire estaba cargado de aromas deliciosos, quesos finos, carnes asadas con especias, vinos que se servían en copas de cristal. El estómago de Diego rugió, recordándole que no había probado bocado desde la mañana. Caminó rápido, tomando con disimulo un panecillo de una bandeja. Mientras masticaba a escondidas, sus ojos recorrieron el lugar. Observó a Ernesto hablando con políticos, a Mariana forzando sonrisas, y se preguntó qué sentiría vivir rodeado de tanta abundancia. No envidiaba, más bien sentía curiosidad, como quien observa un mundo lejano desde la orilla de un río imposible de cruzar. Una pareja lo miró con extrañeza. «¿Quién dejó entrar a ese niño?», susurró el hombre. Diego bajó la cabeza y se escabulló entre la multitud, acostumbrado a huir antes de ser expulsado. Se refugió en una esquina del salón desde donde podía observar sin ser notado. Allí comprendió lo lejos que estaba de esa vida. Mientras Ernesto alzaba su copa brindando por la salud y la esperanza, Diego pensaba en sus amigos de la calle, en Toño y Marisol, que probablemente seguían buscando dónde dormir esa noche. «Algún día», murmuró, sin saber a quién se lo decía. Ese instante marcaba un contraste brutal. El millonario luchando por aparentar control en un mundo de lujo, y el niño callejero intentando robarle migajas a esa abundancia. Dos mundos que jamás deberían cruzarse se habían rozado apenas por accidente. Sin embargo, ese roce, tan ligero e inadvertido, sería la primera señal de que las fronteras entre ambos no eran tan firmes como parecían. La noche avanzaba entre brindis y aplausos, pero bajo la superficie del lujo, un destino distinto ya se estaba tejiendo en silencio. Las semanas posteriores a la gala fueron una caída constante en la salud de Emiliano y Sebastián. La casa de los Aguirre, pese a estar equipada con lo último en tecnología médica, se impregnaba de un silencio pesado, interrumpido solo por la tos débil de los niños y los pitidos intermitentes de las máquinas. El aire olía a desinfectante, mezclado con las flores frescas que Mariana colocaba en los floreros, como un intento desesperado de dar vida a un ambiente dominado por la enfermedad. Emiliano el mayor, por apenas unos minutos, mostraba una palidez que inquietaba. Sus mejillas, antes sonrosadas, ahora parecían de porcelana. Mariana pasaba horas acariciando su frente, tratando de darle calma. Sebastián, más inquieto de carácter, había dejado de jugar con sus carritos de madera y pasaba largos ratos acostado, con la mirada perdida. «Mamá, ¿por qué me duele tanto?», susurró una noche Sebastián con los ojos húmedos. Mariana sintió que el corazón se le partía. «Mi amor, ya pasará. Solo aguanta un poquito más. Yo estoy aquí contigo». Ernesto, de pie en la puerta, observaba esa escena con una mezcla de dolor y rabia. La impotencia lo hacía sentir inútil, como si su papel de proveedor se desmoronara frente a sus ojos.
Había invertido sumas enormes en consultas, hospitales y especialistas, pero el deterioro era innegable. Los médicos llegaban cada mañana con sus rostros serios y sus carpetas llenas de datos. «Señor Aguirre», dijo uno de ellos, ajustándose los lentes, «estamos haciendo todo lo posible, pero la respuesta de los niños al tratamiento es mínima». «¿Mínima?», replicó Ernesto con un tono de indignación contenida. «He pagado por lo mejor. Exijo resultados». El doctor bajó la mirada. «A veces, ni lo mejor es suficiente». Esa frase retumbó en la mansión como un eco insoportable. Ernesto salió de la habitación con el rostro desencajado caminando hacia su despacho. Cerró la puerta de golpe y se dejó caer en el sillón con las manos temblando. Su orgullo lo obligaba a mantenerse firme ante todos, pero en soledad se permitía llorar en silencio. Mariana, en cambio, no perdía la fe. Rechazaba el fatalismo de los médicos y se aferraba a la idea de que todavía había una salida. Pasaba horas rezando en la capilla privada de la casa, encendiendo velas por sus hijos. En ocasiones, invitaba a enfermeras y asistentes a unirse a sus plegarias. Algunas lo hacían por respeto, otras porque en el fondo también sentían que la ciencia se había quedado corta. El ambiente familiar comenzó a quebrarse. Ernesto y Mariana discutían con frecuencia, cada uno defendiendo su manera de enfrentar la tragedia. «No podemos depender de rezos», gritaba Ernesto con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Necesitamos hechos». «Y yo te digo que los hechos no están alcanzando», respondía Mariana con voz firme. «¿Acaso no lo ves? Con todo tu dinero, los niños siguen igual». Ese choque de visiones desgastaba su matrimonio. Las noches eran largas, llenas de reproches y silencios incómodos. Mientras tanto, los gemelos sufrían, ajenos a los conflictos de sus padres, pero absorbiendo la tristeza del ambiente. Un día la fiebre de Emiliano subió tanto que el equipo médico de la casa entró en alerta. Mariana lo sostuvo en brazos mientras lloraba. Ernesto, impotente, caminaba de un lado a otro en el pasillo, exigiendo que llamaran a más especialistas. «No se me va a morir», repetía, como si esas palabras fueran un conjuro. El médico salió de la habitación con el ceño fruncido. «Logramos estabilizarlo por ahora, pero su condición es delicada». Ernesto cerró los puños con rabia. Mariana, por su parte, se arrodilló en el suelo, con los ojos hacia el techo. «Dame una señal, señor. No me quites lo que más amo». Ese deterioro implacable no solo consumía a los gemelos, también estaba devorando lentamente el espíritu de la familia Aguirre. Y lo peor era que, en apariencia, no había salida a la vista. El deterioro de los gemelos había dejado a Mariana en un estado de alerta constante. Mientras Ernesto insistía en convocar a más médicos extranjeros, ella empezó a mirar hacia otro horizonte, uno que no se medía con títulos universitarios ni con diagnósticos escritos en carpetas, sino con tradiciones transmitidas de generación en generación. Un amanecer, después de una noche en vela junto a Emiliano, tomó la decisión. Al salir el sol, pidió a una de las enfermeras que cuidara a los niños y preparó un viaje a Puebla, donde había escuchado hablar de curanderos que combinaban hierbas, rezos y conocimiento ancestral. Ernesto, al enterarse, reaccionó con furia. «¿Vas a perder el tiempo con charlatanes?», la enfrentó con el ceño fruncido. «No es perder el tiempo, Ernesto», respondió Mariana con calma, aunque sus ojos mostraban determinación. «Es buscar donde todavía no hemos buscado». El trayecto a Puebla estuvo lleno de pensamientos encontrados. Mientras el paisaje se abría en campos verdes y montañas, Mariana sentía un rayo de esperanza. Al llegar, los aromas de los mercados la envolvieron. Manojos de hierbas frescas, flores de cempasúchil, inciensos que ardían en pequeños altares improvisados. Con la ayuda de una recomendación local, llegó a la casa de una curandera conocida como Doña Jacinta. La mujer, de cabello canoso y piel curtida por el sol, la recibió con mirada penetrante. «Tus hijos están enfermos del cuerpo, pero también cargan el peso del miedo de quienes los rodean», dijo la anciana al escuchar la historia. Mariana sintió un escalofrío. «¿Puede ayudarlos?».
Doña Jacinta la condujo a una habitación llena de frascos de vidrio, cada uno con hojas, semillas o raíces. Preparó una infusión y explicó que muchas veces el cuerpo respondía mejor cuando se aliviaba también el espíritu. No prometo milagros, señora, solo prometo intentarlo. De regreso a la mansión, Mariana llevó consigo bolsas de hierbas, ungüentos y el eco de aquellas palabras. En la casa, las enfermeras miraron con escepticismo los remedios, pero Mariana insistió en aplicarlos junto con los tratamientos médicos. «No vamos a dejar nada de lado», dijo, con firmeza. Por las noches, mientras Ernesto discutía con asesores financieros para no descuidar sus negocios, Mariana hervía infusiones y frotaba con ungüentos las espaldas de los gemelos. El olor a manzanilla y ruda llenaba la habitación. Los niños parecían relajarse, aunque la enfermedad seguía ahí, recordando que la batalla estaba lejos de ganarse. Una tarde, mientras sostenía la mano de Sebastián, Mariana notó algo que la conmovió. «Mamá, hoy me duele menos», dijo el pequeño con una débil sonrisa. Esa frase fue suficiente para renovar la fe de Mariana. Aunque los médicos le advirtieron que las mejoras podían ser pasajeras, ella sintió que estaba en el camino correcto. Ernesto, al enterarse, explotó. «¡Esto no es ciencia!», gritó, golpeando la mesa del comedor. «No podemos jugar con la vida de los niños». «¿Y acaso la ciencia nos ha dado una solución?», replicó Mariana mirándolo fijamente. Ellos han sonreído por primera vez en semanas. «Eso vale más que tus dudas». La tensión crecía, pero Mariana no estaba dispuesta a abandonar lo que veía como un rastro de esperanza. Comenzó a visitar con más frecuencia a otros pueblos cercanos, recopilando consejos de parteras, herbolarios y curanderos. Algunos le daban recetas, otros rezos. Cada regreso a la mansión era un nuevo intento de devolverle vida a sus hijos. Los resultados eran pequeños. Noches de sueño más tranquilas, menos episodios de fiebre. Nada era definitivo, pero cada detalle alimentaba su convicción. Mariana entendía que quizá no estaba encontrando la cura, pero sí estaba dándoles a sus hijos un alivio que ningún medicamento había logrado. Esa fe inquebrantable la mantenía de pie, aunque sabía que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Lo único que ignoraba era que la respuesta que buscaba no estaba ni en hospitales ni en pueblos lejanos, sino más cerca de lo que jamás habría imaginado. El hombre que durante décadas había construido un imperio, ahora sentía que su mundo se desmoronaba sin que pudiera detenerlo. Ernesto Aguirre, siempre firme, seguro y calculador, comenzaba a flaquear en aquello que más lo definía, el control. Sus empresas, acostumbradas a depender de su liderazgo, empezaban a resentir su ausencia. Las juntas en Santa Fe se volvían cada vez más tensas. Los socios, sentados alrededor de la mesa de cristal, lo observaban con impaciencia. Ernesto revisaba papeles, pero su mente no estaba ahí. «Señores, retomaremos este tema más adelante», decía esquivando preguntas. Uno de ellos lo interrumpió con voz firme. «No podemos seguir postergando, Ernesto. Llevamos semanas sin decisiones claras. Las inversiones en Guadalajara están en riesgo». El empresario apretó los dientes, pero no respondió. Su silencio fue suficiente para que la incomodidad creciera. Afuera de esa sala los rumores corrían. «El señor Aguirre ya no es el mismo. La enfermedad de los gemelos lo está hundiendo». En su despacho personal, el teléfono sonaba sin cesar. Proveedores, banqueros y periodistas pedían respuestas. Ernesto los ignoraba, con la mirada fija en los informes médicos que se apilaban en su escritorio. La tensión lo consumía. Había noches en que no probaba bocado, noches en que se quedaba bebiendo whisky solo, esperando un milagro que nunca llegaba. Mariana lo observaba con preocupación. «Te estás destruyendo, Ernesto», le dijo una tarde, mientras lo encontraba con la corbata floja y los ojos hundidos. «¿Y qué quieres que haga?», replicó él con voz áspera. «No puedo dejar que todo se venga abajo». «Ya se está viniendo abajo, aunque no quieras verlo», contestó Mariana sin levantar la voz. La distancia entre ellos se volvía más grande cada día. Ernesto
No entendía cómo su esposa aún tenía fuerzas para sonreír a sus hijos, para cantarles canciones cuando apenas podían mantenerse despiertos. Él, en cambio, sentía que se hundía en un pantano de frustración. Los periódicos alimentaban su tormento. En las secciones financieras se leía: el Emporio Aguirre pierde fuerza. En las columnas sociales se insinuaba que la familia ocultaba una tragedia. Ernesto rompía los diarios con rabia, pero en el fondo sabía que no eran rumores sin fundamento. Una noche, en una cena con inversionistas, perdió el control. ¿Acaso creen que pueden darme lecciones sobre cómo manejar mi empresa?, gritó, golpeando la mesa con el puño. Los asistentes quedaron en silencio. Uno de ellos, con calma, respondió: no se trata de lecciones, Ernesto. Se trata de que necesitamos un líder presente, no un hombre quebrado por sus problemas personales. Aquella frase lo atravesó como un cuchillo. Salió del lugar sin despedirse y se encerró en su coche. Allí, en soledad, golpeó el volante y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. El hombre invencible había caído, aunque aún se resistiera a admitirlo. En la mansión, los gemelos seguían luchando por respirar con normalidad. Cada tos, cada fiebre repentina, recordaba a Ernesto que todo lo demás era secundario. Sin embargo, esa certeza no calmaba su desesperación, sino que la aumentaba. Se debatía entre ser el empresario que siempre había sido o el padre que necesitaba ser ahora. Mariana, al verlo hundido, intentó extenderle la mano. No estamos perdiendo solo a los niños, Ernesto. Te estás perdiendo tú mismo. Él la miró, con el rostro endurecido. Prefiero perderme yo antes que aceptar que no puedo salvarlos. Esa confesión resumía su caída. No era la pérdida de contratos ni la amenaza a su reputación, sino la certeza de que su dinero y su poder eran inútiles ante lo que más amaba. El millonario estaba cayendo, y aún no veía el fondo de ese abismo. El amanecer en el Zócalo iluminaba la plaza con un resplandor suave que se mezclaba con el bullicio de los vendedores ambulantes. Diego, con la ropa desgastada y los zapatos a punto de romperse, caminaba entre los puestos, buscando alguna oportunidad para ganarse unas monedas. El aroma de los tamales recién hechos y el café de olla se mezclaba con el humo de los autobuses, creando un contraste tan áspero como su propia vida. Ese día, mientras observaba distraído a los turistas que sacaban fotos de la catedral, escuchó el llanto de un niño pequeño. Se acercó y encontró a un chiquillo de no más de 4 años, con la cara llena de lágrimas y las manos aferradas a un globo rojo que temblaba en el aire. La multitud lo rodeaba, pero nadie parecía detenerse a ayudarlo. «¿Qué pasa, campeón?», preguntó Diego agachándose a su altura. «No encuentro a mi mamá», balbuceó el niño con la voz quebrada. Diego, que había crecido sin sentir nunca una mano que lo guiara, reconoció ese miedo al instante. Con un gesto instintivo, le tomó las manos. Eran suaves en contraste con las suyas, endurecidas por el frío y el trabajo en la calle. El pequeño dejó de llorar de golpe, sorprendido por la calma que esa presencia le transmitía. «No te preocupes, vamos a encontrarla», dijo Diego con seguridad. El niño lo miró como si por fin alguien hubiera apagado la tormenta en su corazón. Juntos caminaron entre la multitud, hasta que una mujer desesperada apareció corriendo desde un extremo de la plaza. «¡Hijo!», gritó abrazando al pequeño con lágrimas en los ojos. «Pensé que te había perdido». La madre miró a Diego con gratitud. «Gracias, muchacho. Gracias de verdad». Él sonrió con timidez y respondió: «No fue nada, señora». Mientras se alejaba, Diego sintió algo extraño en el pecho. No había recibido dinero, pero el agradecimiento en la mirada de esa mujer y la calma del niño valían más que cualquier moneda. Caminó con la sensación de haber hecho algo importante, aunque nadie más lo notara. Horas más tarde, en la esquina de Insurgentes, retomó su rutina limpiando parabrisas. El tráfico era intenso y los conductores estaban impacientes. Algunos lo ignoraban, otros le daban unas monedas de mala gana, pero en su mente seguía grabado el momento en que aquel niño dejó de llorar al sentir sus manos ásperas. Esa noche
sentado en las escaleras de la Alameda Central, junto a Toño y Marisol, compartió un pan duro que habían conseguido entre los tres. «Hoy ayudé a un chavito perdido», contó, con una chispa de orgullo en la voz. Estaba bien asustado, pero cuando le agarré la mano se calmó. Marisol lo miró con ternura. «Tú siempre has tenido esa cosa, Diego. Eres duro por fuera, pero cuando alguien te necesita, eres el primero en estar ahí». Toño, más escéptico, se encogió de hombros. «Pues sí, pero de eso no se vive. Las manos no te van a dar de comer». Diego guardó silencio. En el fondo sabía que Toño tenía razón, pero no podía ignorar lo que había sentido. Esa capacidad de dar calma, aunque fuera por un instante, era lo único que lo hacía sentir que su vida tenía valor. Esa noche el aire frío soplaba fuerte, levantando polvo y hojas secas. Diego, arropado apenas con una cobija vieja, se quedó mirando las estrellas escondidas tras el humo de la ciudad. Se preguntaba por qué aquel niño se había tranquilizado con solo tocar sus manos. No tenía respuestas, pero en su interior crecía la certeza de que aquello significaba algo. Y aunque aún no lo sabía, esa misma fuerza que había calmado a un desconocido, pronto lo conectaría con un destino imposible de prever. El sol caía sobre Paseo de la Reforma, tiñendo de naranja los edificios de vidrio y el Ángel de la Independencia. El tráfico, como siempre, estaba detenido en un caos interminable de claxones, vendedores ambulantes y limpiavidrios que corrían de un auto a otro buscando unas monedas. Entre ellos estaba Diego, con su trapo húmedo y una botella de agua casi vacía. Sus movimientos eran ágiles, aprendidos en años de práctica. Aunque el cansancio lo vencía, sabía que esa tarde debía conseguir suficiente dinero para comer algo más que pan duro. Entre el tumulto de autos apareció una camioneta blindada, de esas que solo se veían en las calles de Polanco o Santa Fe. El vidrio polarizado reflejaba el sol, haciéndola parecer impenetrable. Sin embargo, Diego se acercó sin miedo. Golpeó suavemente el parabrisas con los nudillos y comenzó a limpiar. No esperaba nada, quizá una moneda despreciada, pero lo hacía con la esperanza de conseguir, aunque fuera unas cuantas tortillas para él y sus amigos. Dentro de la camioneta, Mariana Aguirre observaba en silencio. Sus ojos cansados se fijaron en ese niño de cabello revuelto y manos agrietadas que, a pesar de su aspecto, trabajaba con una concentración sorprendente. No parecía uno de tantos, había en sus gestos algo distinto, una delicadeza extraña en medio de la rudeza. «Mamá, ¿quién es ese?», preguntó Sebastián desde el asiento trasero con voz débil. Mariana giró la cabeza y vio que tanto él como Emiliano observaban con atención a Diego. A pesar del dolor que cargaban, sus miradas se iluminaron por primera vez en días. «Es solo un niño que trabaja en la calle», respondió Mariana con ternura. Emiliano, con una voz apagada, murmuró: «Quiero saludarlo». Mariana dudó un instante. Ernesto, sentado a su lado, frunció el ceño. «Ni se te ocurra bajar la ventana», ordenó con tono seco. «No sabemos quién es ni qué pueda pasar». Pero Sebastián ya había accionado el botón y con esfuerzo bajó el vidrio unos centímetros. Diego se sorprendió al ver a los gemelos mirándolo. Se detuvo un segundo inseguro y luego sonrió. «Hola», dijo, inclinándose hacia ellos. Los niños, sin miedo, extendieron las manos hacia él. Diego dudó, pero finalmente se acercó y tocó con suavidad los dedos frágiles de Emiliano y Sebastián. En ese instante, algo inexplicable ocurrió. Los gemelos dejaron de toser, sus rostros tensos se relajaron y una calma profunda los envolvió. Mariana lo notó de inmediato. Sus hijos, que rara vez lograban mantenerse serenos, ahora sonreían. Emiliano incluso soltó una risa ligera, algo que no hacía desde hacía meses. «Mamá, me siento mejor», susurró Sebastián, todavía con la mano de Diego entrelazada con la suya. El corazón de Mariana dio un vuelco. Observó al niño callejero con una mezcla de asombro y gratitud. Había algo en él que no lograba comprender, pero no podía negar lo que veía frente a sus ojos. Ernesto, en cambio, reaccionó con enojo. «¡Basta!», exclamó levantando la voz.
«Sube la ventana de inmediato». El vidrio comenzó a subir, obligando a Diego a apartarse. Los gemelos intentaron mantener las manos estiradas hacia él, pero pronto quedaron separados por el cristal. Mariana los abrazó, tratando de calmarlos, mientras su mente bullía con preguntas que no podía ignorar. Diego se quedó parado en medio de la avenida, mirando cómo la camioneta se alejaba entre el tráfico. No entendía bien lo que había pasado, pero en su interior sentía que ese encuentro había cambiado algo. Nunca antes lo habían mirado así, como si él fuera importante. En la camioneta Ernesto murmuraba entre dientes: «No volveremos a exponernos a algo así». Mariana no respondió. Sabía que había visto una chispa de esperanza en los ojos de sus hijos, y esa chispa provenía de un niño de la calle. Algo dentro de ella le decía que ese encuentro no debía quedar en el olvido. La camioneta había dejado atrás el tráfico de Reforma, pero el eco del encuentro permanecía en la mente de Mariana. Sus hijos no dejaban de hablar del niño del semáforo. Emiliano repetía entre risas débiles que sus manos ya no le dolían tanto, mientras Sebastián aseguraba que con solo mirarlo había sentido paz. Para Mariana, esas palabras eran como agua en el desierto. Ernesto, en cambio, mantenía el rostro endurecido, con los labios apretados en una línea de rabia contenida. «No volveremos a hablar de eso», sentenció con voz seca mientras miraba por la ventana. Mariana lo miró indignada. «¿No lo viste, Ernesto?» Por primera vez en semanas los niños sonrieron. «¿Y qué?», respondió él golpeando el apoyabrazos con la mano. «¿Vas a decirme que un niño callejero tiene más poder que todos los médicos que hemos contratado? Es absurdo». El silencio que siguió fue cortante. Mariana acariciaba el cabello de Sebastián, que se había quedado dormido, y en su mente solo resonaba la imagen de aquel muchacho con las manos ásperas. Algo profundo había ocurrido, y aunque no supiera explicarlo, no podía descartarlo. Esa misma noche, cuando los gemelos ya dormían en sus camas, Mariana enfrentó a su esposo en el despacho. La penumbra iluminaba apenas los montones de papeles que Ernesto había dejado sobre la mesa. «Quiero volver a buscar a ese niño», dijo ella con firmeza. Ernesto levantó la mirada, incrédulo. «¿Estás escuchando lo que dices? Meter a un desconocido en nuestra casa, un muchacho que vive en la calle. ¿Sabes el riesgo que eso significa?» «El riesgo ya lo estamos viviendo todos los días», respondió Mariana con la voz quebrada. «Cada noche me pregunto si mis hijos amanecerán vivos, y hoy, con solo un toque de sus manos, los vi reír. Eso no lo consiguió ningún especialista». Ernesto se levantó de golpe, caminando de un lado a otro con pasos pesados. La prensa se enteraría. Imagínate los titulares. «El millonario Aguirre confía la vida de sus hijos a un vagabundo». ¿Quieres ridiculizar a nuestra familia? Mariana no bajó la mirada. «Prefiero el ridículo antes que la muerte de mis hijos». La frase lo dejó en silencio. Sabía que Mariana no hablaba con ligereza. Lo que decía era un grito de madre, no una fantasía. El peso de esas palabras lo aplastó, pero aún así se resistía. En los días siguientes, la tensión se hizo insoportable. Los gemelos pedían ver al niño del coche, como lo llamaban entre susurros. Mariana los animaba con sonrisas, mientras pensaba en cómo encontrarlo. Ernesto, aunque fingía no escuchar, cada vez se mostraba más irritable. En una ocasión, durante el desayuno, Emiliano habló con voz temblorosa. «Papá, ¿podemos volver a ver a ese niño?» Cuando me dio la mano, ya no tuve miedo. Ernesto lo miró con los ojos vidriosos, incapaz de responder de inmediato. Finalmente, se levantó de la mesa y salió sin decir palabra. Mariana lo siguió con la mirada, convencida de que por más que él se negara, no podía ignorar lo que había ocurrido. Esa misma tarde, Mariana ordenó discretamente a uno de los choferes de confianza que rastreara la zona donde habían visto al muchacho. Sabía que era un acto arriesgado, incluso desobediente, pero la esperanza que había visto en sus hijos justificaba cualquier desafío. La decisión estaba tomada. Aunque Ernesto se negara, aunque los médicos la señalaran de imprudente,
Mariana estaba dispuesta a traer de vuelta al niño callejero, porque en lo profundo de su corazón sentía que en esas manos endurecidas por la calle se escondía algo que la ciencia no había logrado ofrecer, una posibilidad de vida. Diego nunca imaginó que una orden discreta de Mariana Aguirre lo llevaría a un lugar que parecía sacado de un sueño ajeno. Lo encontraron en Reforma, limpiando parabrisas como cada tarde. El chofer se acercó con cautela y le dijo: «El niño del semáforo, ¿eres tú? Ven conmigo, hay alguien que quiere verte». Diego dudó. Estaba acostumbrado a desconfiar de los adultos, pero en la mirada del hombre no vio amenaza. Aceptó, aunque con el estómago revuelto de nervios. El auto lo condujo hasta una mansión en Lomas de Chapultepec, un sitio que para él era más fantasía que realidad. Cuando atravesó las puertas enormes, quedó paralizado. Alfombras gruesas, candelabros brillantes y cuadros enmarcados lo rodeaban. Diego, con sus ropas gastadas y manos endurecidas, sentía que no pertenecía a ese lugar. Caminaba con pasos cortos, cuidando no tropezar, mientras los guardias lo observaban con desconfianza. Mariana lo recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenido, Diego. Gracias por venir». Él bajó la mirada incómodo. Yo no hice nada especial, señora». «Hiciste más de lo que imaginas», respondió ella tomándole suavemente el hombro. «Mis hijos quieren verte». Al entrar en la habitación de los gemelos, el contraste fue aún mayor. Diego vio camas impecables, juguetes finos y aparatos médicos que parpadeaban con luces tenues. Emiliano y Sebastián, pálidos pero atentos, lo recibieron con una alegría desbordante. «Es él», exclamó Emiliano intentando incorporarse. «Sabía que vendrías», añadió Sebastián con una sonrisa débil. Diego se acercó con timidez. Los gemelos extendieron sus manos y él, sin pensarlo demasiado, se las tomó. El contacto fue inmediato. Los niños se relajaron, como si todo el peso de sus dolores se hubiera aligerado. Diego los miró, sorprendido de que lo aceptaran con tanta naturalidad, sin importar que sus manos fueran ásperas y su ropa estuviera raída. «¿Quieres jugar con nosotros?», preguntó Sebastián, señalando un carrito de madera. Diego sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Claro, pero yo no sé de juguetes finos, ¿eh? En la calle jugamos con latas y piedras». Los gemelos rieron, y Mariana, observando desde la puerta, sintió cómo la habitación se llenaba de una energía distinta, una calma que ni los medicamentos habían logrado traer. Pero no todos compartían esa sensación. Ernesto entró poco después, con el ceño fruncido y el traje aún puesto tras una reunión. Al ver a Diego sentado junto a sus hijos, se detuvo bruscamente. «¿Qué significa esto, Mariana?», preguntó con voz grave. Los gemelos intervinieron de inmediato. «Papá, no lo corras. Queremos que se quede», dijo Emiliano con firmeza. Ernesto los miró, desconcertado. Nunca los había visto defender a alguien con tanta pasión. Su mirada pasó de sus hijos al niño callejero y luego a su esposa. «Él no pertenece aquí», dijo en voz baja, aunque con dureza. Mariana se adelantó, mirándolo fijamente. «Tal vez no pertenezca según tus reglas, Ernesto, pero mira a nuestros hijos. ¿Hace cuánto no los veías sonreír así?». El silencio llenó la habitación. Ernesto no respondió de inmediato. Diego, incómodo por la tensión, soltó las manos de los gemelos y se puso de pie. «Si quieren me voy», murmuró. «No», gritaron los gemelos al unísono, aferrándose a sus brazos. Ernesto salió de la habitación sin decir más, dejando tras de sí una mezcla de rabia y desconcierto. Mariana suspiró y acarició el hombro de Diego. «Quédate un rato más», le pidió. «Ellos lo necesitan». Diego asintió, todavía inseguro, pero con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en su vida alguien lo quería cerca, no por lo que podía hacer, sino por lo que era. Ese choque de mundos apenas comenzaba, y nada volvería a ser igual para ninguno de ellos. Los días que siguieron al primer encuentro de Diego con los gemelos estuvieron marcados por una contradicción constante. Dentro de la mansión, el ambiente se transformó.
Emiliano y Sebastián parecían más tranquilos, dormían con menos sobresaltos y pedían a cada momento la compañía de aquel niño de la calle. Pero al mismo tiempo, la tensión crecía como una tormenta que se avecinaba, porque Ernesto no estaba dispuesto a aceptar lo que estaba ocurriendo. En su oficina, con las cortinas cerradas y los informes de la empresa apilados sobre el escritorio, descargaba su frustración en conversaciones telefónicas. «No podemos permitirnos un escándalo», dijo con tono seco a un socio. «Imagínate si alguien se entera de que mi esposa ha traído a un niño callejero a convivir con mis hijos enfermos. Eso nos destruiría públicamente». El socio guardó silencio y finalmente respondió: «Ernesto, lo que pase con tu familia es asunto tuyo, pero ten cuidado, la prensa siempre está al acecho». Colgó el teléfono y golpeó la mesa con rabia. Lo que más le dolía no era el qué dirán, sino la sensación de estar perdiendo el control. Había construido su vida en torno a certezas, dinero, contratos, poder, y ahora todo eso parecía irrelevante ante un muchacho que no tenía nada, salvo esas manos ásperas que tranquilizaban a sus hijos. Mariana, en cambio, veía la situación con claridad. Una tarde, mientras veía a Diego enseñarle a Sebastián cómo lanzar canicas en el piso, se acercó a Ernesto. «Míralos», dijo con una sonrisa suave. «Hace meses que no los escuchábamos reír así». «Eso no prueba nada», respondió él, cruzando los brazos. «¿Y qué más quieres como prueba?», replicó Mariana con el ceño fruncido. «Los niños están mejor, aunque sea un poco. ¿Por qué te niegas a aceptarlo?». Ernesto desvió la mirada. «Porque no tiene sentido. ¿Cómo es posible que la medicina falle y un niño de la calle logre lo que nadie más ha conseguido?». «Tal vez porque no se trata solo de medicina», contestó Mariana con voz firme. «Tal vez nuestros hijos necesitaban sentir que alguien los entiende sin condiciones». La discusión se interrumpió cuando Sebastián, con una risa contagiosa, gritó: «Ganaste, Diego, pero la próxima yo voy a vencerte». Ernesto los miró de reojo y por un instante algo en su interior titubeó. Sin embargo, se obligó a endurecerse de nuevo. Al día siguiente, los médicos llegaron para revisar a los gemelos. Observaron con atención sus signos vitales y concluyeron que estaban más estables de lo habitual. Pero cuando Mariana mencionó la presencia de Diego, la reacción fue inmediata. «¿Un niño callejero?», preguntó uno de ellos, incrédulo. «Señora Aguirre, ¿es consciente del riesgo sanitario? Podría traer infecciones, bacterias». Otro añadió con gesto severo: «Exponer a los niños en su condición a ese tipo de contacto es irresponsable». Ernesto aprovechó para reforzar su postura. «¿Lo ven? Hasta los médicos lo dicen». Mariana se mantuvo firme. «Ellos hablan de riesgos, pero yo hablo de resultados. ¿Y qué resultados han dado ustedes en todos estos meses?». El silencio de los especialistas fue más elocuente que cualquier respuesta. Salieron de la habitación incómodos, sin saber cómo defender su fracaso. Esa misma noche, Ernesto discutió de nuevo con su esposa. «Esto se nos va de las manos, Mariana. Si la prensa descubre que hemos dejado que un muchacho de la calle viva aquí, nos destruirán». «Que me destruyan a mí si quieren», respondió ella con lágrimas contenidas. «Pero no me arrebatarán la única esperanza que mis hijos han tenido». Ernesto no pudo replicar. Caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad a lo lejos, con el corazón dividido. Por más que se negara, no podía ignorar que sus hijos estaban cambiando. La resistencia del millonario se mantenía firme, pero por primera vez en su vida dudaba de su propia fuerza. El tiempo dentro de la mansión comenzó a medirse de una forma distinta. Cada día que Diego compartía con los gemelos parecía traer consigo un aire renovado, un respiro que Mariana recibía con alivio y Ernesto con desconcierto. Los niños ya no lloraban en las noches como antes, y los episodios de fiebre eran menos intensos. Lo más sorprendente era que, en lugar de suplicar medicamentos o evitar moverse, ahora pedían jugar, escuchar historias y, sobre todo, tener cerca al muchacho de las manos ásperas.
Una mañana Diego entró tímidamente en la habitación con un par de canicas viejas que había guardado desde la calle. «No son nuevas, pero con estas jugábamos mis amigos y yo», dijo mostrándolas en la palma de su mano. Sebastián las tomó con entusiasmo. «¡Enséñanos!». El suelo de mármol se convirtió en el improvisado campo de juego. Emiliano, que solía fatigarse con rapidez, permaneció más tiempo sentado, sonriendo mientras intentaba ganar. Mariana, al observarlos desde la puerta, se llevó una mano al pecho. Ver a sus hijos reír con esa naturalidad era un regalo que no tenía precio. Esa noche, mientras los niños dormían tranquilos, Mariana se acercó a Diego en la cocina. Él bebía un vaso de leche con timidez, como si no terminara de creerse que tenía permiso de estar ahí. «Gracias, Diego», le dijo ella en voz baja. «No sé cómo lo haces, pero ellos te necesitan». El muchacho bajó la mirada. «Yo solo juego con ellos. En la calle aprendí que a veces reír es la única forma de no quebrarse». Mariana sintió un nudo en la garganta. Lo que para él era simple, para sus hijos era vital. Ernesto, sin embargo, seguía observando todo con recelo. Una tarde, mientras Diego contaba historias de cómo improvisaba balones con calcetines viejos, Ernesto lo interrumpió con dureza. «Eso es suficiente. No necesitamos que nuestros hijos se llenen la cabeza de tonterías de la calle». Los gemelos protestaron al instante. «Papá, no, queremos escucharlo», exclamó Emiliano, aferrándose al brazo de Diego. Ese gesto, tan espontáneo, dejó a Ernesto inmóvil. Se dio cuenta de que sus hijos lo estaban defendiendo frente a él, algo que jamás había ocurrido. Sintió una punzada en el pecho, mezcla de celos y miedo. Esa noche, en privado, confrontó a Mariana. «Están encariñándose demasiado. ¿Qué pasará cuando ese niño se vaya? ¿No crees que será peor para ellos?». Mariana lo miró fijamente. «Peor sería arrancarles la única alegría que han tenido en meses». Ernesto no respondió. La imagen de sus hijos sonriendo no lo dejaba en paz. Con el paso de los días, los cambios se hicieron más evidentes. Los informes médicos mostraban una ligera mejoría. Los niños dormían mejor, tenían más apetito y su ánimo era estable. Los doctores, incapaces de explicar la razón, lo atribuían a una respuesta positiva al ambiente. Mariana, en cambio, sabía que esa respuesta tenía nombre: Diego. Una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban los ventanales, Emiliano le preguntó al muchacho: «¿Tú nunca tuviste mamá que te cuidara así?». Diego se quedó en silencio. Finalmente respondió con honestidad: «No, yo crecí solo, pero aprendí que no importa dónde estés, siempre puedes encontrar a alguien que te dé fuerzas». Los gemelos lo abrazaron sin dudar. Mariana, al ver esa escena, sintió que Diego ya no era solo un visitante, era parte de la familia. Ernesto, desde la distancia, contemplaba esa cercanía con un peso en el corazón. No quería admitirlo, pero cada día le costaba más negar lo evidente. Aquel niño de la calle estaba logrando lo que la riqueza y la medicina no habían conseguido. Los frutos de esa cercanía eran innegables, y aunque Ernesto aún se resistiera, las sonrisas de sus hijos hablaban por sí solas. Los días grises comenzaron a teñirse de colores en la mansión Aguirre. El ambiente, antes cargado de tensión y miedo, ahora se llenaba de risas infantiles, conversaciones improvisadas y una serenidad inesperada. Emiliano y Sebastián mostraban señales claras de mejoría. Comían con más apetito, dormían sin las crisis de tos que los desgastaban y pasaban más horas despiertos, disfrutando de los juegos con Diego. Mariana, al verlos así, sentía que un peso enorme se aligeraba en su corazón. Una mañana, mientras servía chocolate caliente en la cocina, le dijo a Ernesto: «Nuestros hijos están cambiando». «No sé cómo lo sigues negando». Él, sentado frente a ella, permaneció en silencio unos segundos. Finalmente suspiró y reconoció: «No puedo negar lo que veo. Están mejor, pero aún me cuesta aceptar que todo esto dependa de un niño que no tiene nada». «Tal vez es justamente eso lo que importa», replicó Mariana con suavidad. «Diego no viene con promesas de curas ni con recetas costosas.
Viene con lo único que sabe dar, compañía sincera. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Ernesto. Esa misma tarde, decidió observar más de cerca. Encontró a Diego sentado en el suelo de la habitación, contándoles a los gemelos historias de la calle, cómo construían pelotas con bolsas de plástico, cómo competían por quién corría más rápido entre los puestos del mercado. Los niños lo escuchaban fascinados, y en medio del relato, Ernesto vio algo que lo conmovió profundamente. Sus hijos no se sentían enfermos mientras estaban con Diego. Esa noche, cuando todos dormían, Ernesto se quedó en la sala, pensando. Recordó los millones invertidos, los médicos contratados, las frustraciones acumuladas. Y sin embargo, lo que más vida le estaba devolviendo a su familia no era nada de eso, sino un niño con zapatos rotos. Al día siguiente, sorprendió a Mariana con una decisión inesperada. «Quiero que Diego se quede aquí, al menos mientras los niños lo necesiten», dijo con voz firme, aunque cargada de humildad. Mariana lo miró incrédula. «¿Estás hablando en serio?» «Sí», respondió él. «Estoy cansado de luchar contra lo evidente. Tal vez no lo entiendo, pero sé que funciona». El cambio de Ernesto marcó un renacer en toda la familia. Por primera vez en mucho tiempo, los tres, padre, madre e hijos, comenzaron a remar en la misma dirección. Diego dejó de ser un invitado temporal y pasó a ocupar un lugar especial en la casa. Una habitación sencilla fue preparada para él, con ropa limpia y una cama que lo hizo llorar la primera noche. «Nunca había dormido en algo tan suave», confesó con voz quebrada a Mariana. Ella lo abrazó con ternura. «Ahora esta es tu casa también». La transformación no se limitó a los gemelos. Ernesto mismo empezó a cambiar. Sus prioridades se movieron del mundo de los negocios al de su familia. Pasaba más tiempo en casa, observando cómo Diego jugaba con sus hijos, cómo los animaba a comer, cómo les enseñaba a encontrar alegría en lo más pequeño. Descubrió que la riqueza verdadera estaba en esos momentos sencillos que había descuidado durante años. Los rumores en la prensa seguían, pero a Ernesto ya no le importaban tanto. Había aprendido que la opinión pública no podía medir el valor de ver a sus hijos sonreír. El renacer de la familia Aguirre no vino con un contrato millonario ni con un tratamiento revolucionario, sino con la presencia inesperada de un niño que había vivido en la invisibilidad de las calles. Diego, sin proponérselo, había logrado unir lo que el dolor y la desesperanza habían fracturado. El tiempo demostró que la enfermedad de Emiliano y Sebastián no desaparecería del todo. Había días buenos y días difíciles, pero ya no existía la oscuridad que antes envolvía la casa. La sonrisa de los gemelos, recuperada gracias a la presencia de Diego, se convirtió en la mayor medicina que la familia Aguirre había conocido. Mariana cada mañana agradecía en silencio el milagro de ver a sus hijos con fuerzas para levantarse y jugar. El dolor seguía allí, pero ya no dominaba sus vidas. Había aprendido que no todo se trataba de encontrar una cura, sino de vivir cada día con dignidad y esperanza. Ernesto, por su parte, había cambiado de raíz. Su arrogancia se había desmoronado, dejando paso a un hombre más humilde. Había aceptado que el dinero no podía comprar lo más valioso: la serenidad de sus hijos, la unión de su familia y la compañía sincera de un niño que no poseía nada material, pero lo había dado todo sin pedir nada a cambio. Una tarde tranquila, Ernesto se sentó junto a Diego en el jardín. El silencio entre ambos era cómodo, como si las palabras sobraran. Finalmente, el millonario habló con voz serena. «Diego, cuando llegaste aquí pensé que eras una amenaza. Ahora entiendo que eras lo que más necesitábamos». El muchacho lo miró sorprendido. «Yo no hice nada especial, señor. Solo estuve con ellos». «A veces eso es lo más especial», respondió Ernesto con una leve sonrisa. «Gracias a ti, volví a recordar lo que significa ser padre». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Diego. Por primera vez en su vida, alguien lo reconocía no por su necesidad, sino por su valor. Con el tiempo, Ernesto tomó una decisión definitiva: adoptarlo legalmente. Mariana apoyó esa elección sin dudar.
Cuando se lo comunicaron, Diego sintió una mezcla de miedo y alegría. ¿De verdad quieren que yo sea parte de su familia?, preguntó con la voz entrecortada. Ya lo eres, contestó Mariana, abrazándolo. Lo fuiste desde el primer día que tocaste las manos de nuestros hijos. La vida de Diego cambió para siempre. Dejó de dormir en calles frías y de depender de monedas al azar. Comenzó a asistir a la escuela, aprendiendo a leer y escribir con entusiasmo. Aunque al principio se sintió fuera de lugar en ese mundo de lujos, nunca olvidó de dónde venía. Esa memoria se convirtió en su mayor fuerza, la certeza de que la vida puede cambiar incluso en los escenarios más improbables. Los gemelos lo veían como un hermano mayor, alguien que los protegía y les enseñaba a valorar lo que tenían. Sus juegos eran distintos, a veces con canicas viejas, otras con juguetes finos, pero siempre cargados de risas y complicidad. La familia Aguirre había renacido, pero no gracias a la riqueza ni a los médicos más costosos. Lo habían hecho porque un niño callejero, invisible para el mundo, se había atrevido a extender sus manos ásperas y compartir su humanidad. Y así, dos caminos que parecían destinados a no encontrarse se unieron para siempre: el del millonario que descubrió la humildad y el del huérfano que encontró un hogar. Antes de cerrar esta historia, quiero invitarte a reflexionar. La vida puede cambiar con un gesto, con una sonrisa, con la valentía de acercarse al otro. Y si quieres seguir escuchando relatos que nos recuerden la fuerza de la esperanza, te invito a suscribirte al canal. No olvides también dar clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo. Allí encontrarás otra historia llena de emoción y enseñanzas que, al igual que esta, te dejará pensando en el poder de los encuentros inesperados.